Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta calurosa tarde ya de jueves 8 de octubre. Estamos arrancando un nuevo espacio informativo aquí por las pantallas de 5 días, cargados de información para todos ustedes y entrevistados, como siempre digo, de primer nivel para que pueda estar informado todo el tiempo de lo que pasa no solamente en el país, sino en la región y, por qué no, en el mundo. En este espacio tenemos una entrevistada de primer nivel a quien le agradecemos desde ya por este valiosísimo tiempo. Vamos a estar hablando un poquito del proyecto de ley de reforma del servicio civil y de todos los pormenores, los detalles, los beneficios que esto va a traer no solamente para el Estado en cuanto a eficiencia del gasto, en cuanto a ahorro quizás, como también para toda la economía nacional. Está con nosotros la directora de Política Macrofiscal de Hacienda, la doctora Viviana Casco, a quien le agradecemos una vez más, repito, por este valioso tiempo que nos brinda. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, David. Un saludo para vos y toda tu audiencia. Un placer realmente poder compartir los puntos principales de este importante proyecto de ley. Totalmente, doctora. Esas últimas conversaciones que tuvimos con el gobierno, ¿cómo quedaron finalmente con la presentación del proyecto? Tengo entendido que ya poco a poco vamos limando asperezas de este proyecto. Mira, presentamos a la Comisión de Reforma del Estado, que es una comisión bicameral que se conformó justamente para analizar este y otros temas relacionados a las diferentes reformas que se tienen que hacer. Presentamos ahí, está a instancias de estudio de esta comisión. Entonces nosotros también estamos aquí esperando un poco cuáles son los efectos o cuáles serían los cambios sugeridos, ya sean por ellos o por las demás personas. Disculpadme que justamente me estén llamando por teléfono. Está bien, cuestiones del vivo. Le entendemos, doctora. Y un poco para entender Sí, esta cuestión del proyecto, precisamente, ¿cuál va a ser el principal beneficio objetivo para que nuestra teleaudiencia comprenda un poco más allá? Hablamos de que, bueno, va a haber un sistema de meritocracia, los salarios van a alinearse, esto va a ser proporcional a las funciones, proporcional a los cargos. Así mismo es, David. La idea un poco es jerarquizar la función pública en el sentido de que se gane una mayor institucionalidad y profesionalizar al funcionario público. Obviamente también tiene una suerte de contención del gasto en cuanto a el límite salarial. Se establece claramente en la ley que el límite salarial o que los salarios, mejor dicho, no podrán ser superiores al del presidente de la República. Esto es una de las limitaciones que se incluye. También se incluye conceptos nuevos, hoy no existentes en la 1626, relacionado, por ejemplo, a que toda modificación dentro del anexo de personal o de los aumentos y las modificaciones salariales tengan que estar directamente relacionadas a la capacidad que tenga el Estado para financiar estas modificaciones. Esto está muy alineado a la ley de responsabilidad fiscal, que justamente el Ministerio de Hacienda es el responsable de velar por la salud fiscal del país, ¿verdad? Entonces, tomamos eso como parámetro, la ley de responsabilidad fiscal, y eso lo incluimos también como concepto dentro de esta propuesta de ley que llevamos al Congreso. En cuanto a la meritocracia, obviamente buscamos de que una persona que acceda a la función pública sea única y exclusivamente por concurso, también que vaya teniendo la posibilidad de ascensos a lo largo de su vida laboral, y que tenga cierta previsibilidad dentro de su profesionalización, por eso le llamamos profesionalización, ¿verdad? De que tenga cierta previsibilidad a lo largo de su trayectoria laboral, cosa que hoy realmente pasa en algunas instituciones, pero no en todas. Y aquí hablando también de algunas instituciones, son modelos que hoy prácticamente ya se dan en su mayoría dentro del Banco Central y también dentro del Ministerio de Hacienda. Entonces, tratando un poco de replicar y buscando de que esos principios también sean aplicados por las demás instituciones, entonces eso está establecido dentro de esta propuesta de ley. También tratamos un poco de que las instituciones realicen lo que se denomina planificación de la fuerza de trabajo, que significa de que haya como una previsión de lo que va a ser el mediano plazo en cuanto a la necesidad de funcionarios que van a tener las instituciones para forzar un poco de que también tengamos, siempre desde el punto de vista un tanto financiero,
también prever los recursos necesarios para los años que se vendrán en cuanto a la cantidad, no solamente de personal administrativo, sino también del resto de las carreras que están dentro de la función pública. Ujú. Sí, 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 No sé si, totalmente importante. Ahora, y la siguiente te puedo ir consulta que se me comentando viene un a la poco más. mente, doctora. Sí, te escucho. Sí, sí, sí. Simplemente para no dejar pasar. ¿Qué pasa ahora con la Sí. gente? Tengo entendido de que, bueno, la aplicación de este proyecto va a ser, bueno, mejor dicho, se va a aplicar a los funcionarios que ingresen a partir del momento de aplicación del proyecto. ¿Qué pasa con los funcionarios que ya están en el sistema? Bueno, como yo te dije, el ingreso, obviamente aquellos que ya ingresaron sin concurso y que ya forman parte de la función pública actualmente, la idea es que pasen por un proceso de transición en el sentido de que si es que yo, Viviana, quiero acogerme o quiero ingresar dentro de la carrera, tenga también esa posibilidad de poder tener esos ascensos que yo te había mencionado, ¿verdad? Entonces, Sí. se va a dar una suerte de posibilidad a los que ya ingresaron y que no ingresaron por concurso para que ellos puedan incorporarse a la carrera. Los que ya ingresaron por concurso realmente pasarían automáticamente a la carrera y aquellos que obviamente quieren ingresar van a tener que acogerse o las reglas les regirán a esto que van a ingresar ahora a partir de la fecha de promulgación de la ley. Y Ujú. aquí también te quería comentar de que uno de los Sí, cambios que incorporamos en la propuesta de ley es el tema de la antigüedad para poder ganar la famosa estabilidad que nosotros tenemos en la función pública. Hoy se establece que la sí. estabilidad dentro de la función pública es a partir de los 2 años. En esta propuesta de ley ese tiempo se duplica a 4 años, teniendo en cuenta también de que obviamente tenía que haber ingresado por concurso, tengo que pasar, tengo que aprobar algunas evaluaciones anuales que están establecidas y una evaluación final de acuerdo a los conocimientos específicos ya que la persona está desarrollando en ese momento dentro de la institución. Entonces, buscamos un poco de que el proceso de ingreso sea bastante selecto, o sea, que las personas que puedan ingresar a la función pública sean realmente las personas idóneas y de acuerdo a su capacidad tanto de trabajo, inclusive de liderazgo y de conocimientos, obviamente, de acuerdo a los temas y a las áreas donde se desarrolla. Totalmente. Doctora, ¿cómo ustedes están percibiendo la aceptación o no aceptación de este proyecto por parte del Congreso? Teniendo en cuenta de que, bueno, hay muchos funcionarios, quizás legisladores, hablamos de parlamentarios que quizás no estén muy de acuerdo porque de por ahí estaría perjudicando toda la trayectoria que ya tienen de por medio. Mira, yo creo que el Congreso es consciente de que estos cambios se tienen que dar, ¿verdad? Sí, Ellos creo que sí son conscientes, como te dije, y tenemos la confianza de que van a aprobar esta propuesta de ley. Obviamente hay sectores en contra y hay sectores a favor. La mayoría con los que ya llegamos a hablar tienen algunos puntos que cuestionan dentro de la ley que podrían ser atendidos probablemente durante este proceso, ¿verdad? Que obviamente ya está en manos de ellos modificar o no esta propuesta de ley que nosotros llevamos como ejecutivo, pero yo creo que sí hay suficiente consenso dentro del Congreso y también suficiente conciencia de que la ciudadanía reclama también este tipo de cambios y que tenemos que darlo porque esto forma parte, David, de todo un proceso, ¿verdad? Como te dije, hay dos instituciones que nosotros creemos que se destacan dentro de la función pública, que iniciaron este proceso hace 20 años atrás y realmente los sí, efectos vimos prácticamente 10 años después o 15 años después. Entonces, sí. estos cambios que nosotros estamos proponiendo forman parte de un proceso que lo vamos a ir visualizando probablemente dentro de 10 años, pero que tenemos que dar esos cambios para que se vaya dando también un cambio generacional dentro de la función pública, aprovechando también de que tenemos indicadores de que en los próximos años una cantidad importante de funcionarios
del sector administrativo, en este caso pues la ley básicamente le rige más al sector administrativo, se van a ir jubilando. Entonces a medida que estas personas se vayan jubilando, también incorporar personas ya con estas nuevas reglas va a ser de que en algún momento tengamos obviamente una función pública más profesionalizada. Totalmente, eso es sumamente importante. Ahora, la siguiente duda que se me viene a la mente, doctor, aprovechando que usted está aquí con nosotros al aire, ¿qué pasa con la cantidad de funcionarios públicos? Esta ley propone un límite, una mejor distribución, justamente esta escalabilidad en cuanto a los salarios también ya dispone ese balance en cuanto a cantidad, porque cada año se van sumando más y más funcionarios. Mira, ahí lo que nosotros proponemos es que la subsecretaría de la función pública, pues también dentro de los cambios que estamos sugiriendo es que ya no sea hoy una secretaría dependiente de la presidencia, sino sea una subsecretaría o un viceministerio dependiente del Ministerio de Hacienda. Entonces, ahí vamos a atar básicamente las dos funciones que hoy tenemos, ¿verdad? Hoy la Secretaría de la Función Pública tiene la gestión de recursos humanos y el Ministerio de Hacienda tiene lo referente a la política salarial o a la limitación del gasto o a la política fiscal, como habíamos hablado anteriormente. Entonces, la idea de fusionar es que estas instituciones estén bajo el mismo paraguas y tengan los mismos principios, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos de que, o sea, le damos ciertas facultades a esta subsecretaría de la función pública que pueda hacer una mejor redistribución de los funcionarios públicos que hoy ya están dentro de la función pública. Esa es una de las facultades que se le otorga. También, obviamente, que pueda aplicar ciertas restricciones de ingreso en determinados años, de acuerdo justamente a la capacidad fiscal que tenga el Estado para absorber el adicional de recursos humanos. Por eso te hablaba de que lo que estamos sugiriendo es una política de planificación de la fuerza de trabajo. Si una institución viene y me dice, yo necesito para los próximos años 1.000 funcionarios, y a mí mi proyección me dice, no, yo no voy a poder pagar los 1.000 funcionarios, voy a poder pagar 100 funcionarios adicionales al año en todo el sector público. Entonces, la idea justamente es mirar en su conjunto y tener una visión un poco más global, tanto desde el punto de vista financiero como obviamente y sin dejar de lado todo lo referente a la gestión de recursos humanos, que es un factor realmente importante porque los recursos humanos son fundamentales para el desarrollo de las políticas públicas y para que las instituciones sigan sobreviviendo, ¿verdad? Sí, Ahí eso es también totalmente te quería categórico. comentar algo, David, que me preguntaste hace rato con respecto a las autoridades electas, en el caso del Congreso y también las Sí, máximas autoridades. Nosotros sabemos de que hay una práctica que constantemente se da, de que ingresa un senador o un diputado o mismo un ministro, eventualmente trae su personal de confianza y ese personal de confianza ya se exactamente. queda. O sea, se va esa máxima Sí. autoridad o esta persona electa y ellos se quedan. Bueno, justamente le damos la facultad de que puedan contratar hasta tres. Un diputado va a poder tener 3 asesores, pero van a correr la misma suerte que el diputado. Es decir, que si el diputado sale, también tiene que salir. Es decir, no se puede quedar dentro o contratado. Y si quiere formar parte de la carrera, tiene que pasar el proceso de concurso, ¿verdad? Tiene que hacer todo el Sí. proceso que está establecido en la ley. Entonces creemos de que eso también trataría de ordenar y limitar un poco el ingreso dentro de la función pública. Eso va a ser sumamente clave, me parece una jugada magnífica y justamente lo que le consultaba hace rato, de que bueno, hay muchas partes en este proyecto de que podría no gustarle mucho a legisladores, pero bueno, al fin y al cabo tiene que hacerse porque si no, el Estado va creciendo, creciendo y ya no va a poder sostenerse a sí mismo de acá a un par de años. Así mismo es, y mirando un poco los datos también, David, que muchas veces nos muestran y matan ciertos mitos también que nosotros tenemos como ciudadanía. Si uno mira la masa salarial de todo el sector público, lo que es financiado con impuestos, vemos de que el 75% corresponde a los salarios que nosotros le pagamos, a los médicos, a los docentes y a los de policías y militares, y el 25% correspondería al personal administrativo o misional, que pues seríamos nosotros básicamente, ¿verdad?
Sí. Y después mirando otra vez ese 25%, vemos de que hay muchísima inequidad salarial. Entonces la mayoría de las personas piensan de que los salarios en la función pública son siderales y que ese es el problema. Realmente Sí. el problema que nosotros identificamos es de la tabla para la mitad de la tabla para abajo, en cuanto a que las personas que están arriba, a cargos gerenciales, de jefe de departamento, coordinadores, no tienen un salario acorde a las responsabilidades que tienen, pero los que están abajo tienen salarios superiores a los que tendrían en el sector privado. Entonces, los que están para arriba, si uno compara con personas que tengan un nivel de responsabilidad cuasi similar, en la función pública ganan menos, pero los que están abajo, y sin desmeritar el trabajo de un chofer, por ejemplo, ¿verdad? Gana más de lo que ganaría en el sector privado. Entonces, ese tipo de inequidades es lo que tendríamos que nosotros trabajar y corregir dentro de todo este proceso que estamos iniciando, o iniciaría, mejor dicho, con la aprobación de esta nueva ley. Y un punto también que incorporamos que me parece sumamente importante comentarle al público y a la ciudadanía es que incluimos dentro de las inhabilidades sería como la imposibilidad de que una persona que haya participado o haya sido condenada, ya sea en el ámbito administrativo, que sería dentro de la función pública, o jurisdiccional, por actos de corrupción, está inhábil a formar parte de la carrera del servicio civil. O sea, si en mi caso, por algún motivo, se me abre un sumario, me declaran culpable, o dentro del ámbito jurisdiccional me declaran culpable, yo no puedo seguir formando parte de la carrera. Entonces creemos que esto es realmente algo diferente también a lo que hoy tenemos, puesto que hay muchas personas que no gozan de una hoja de vida muy, muy acorde, pero que Así sí es. siguen formando parte de la carrera. Entonces, estas cuestiones es lo que Totalmente. justamente tratamos Esto, un poco doctora, esto no se suma a personas de evitar. imputadas donde sus casos quedaron congelados. Esto no estaría ingresando. ¿A qué? Sí, aquellos que ya tienen casos finiquitados, ¿verdad? Entonces, Ya. donde ya me declararon a mí culpable, entonces yo no puedo seguir dentro de la función pública. Sí, sumamente importante. Doctora, tengo entendido que hay otras reformas también que se están llevando al margen de esto, aprovechando los últimos minutos que nos quedan en cuanto a educación y salud también. Sí, son reformas un poco más grandes que están lideradas por las carteras correspondientes, ¿verdad? Estamos trabajando con el Ministerio, conjuntamente con el Ministerio de Salud, dentro de lo que podría ser una reforma de todo el sistema de salud, no solamente el Ministerio de Salud, sino de todo el sistema de salud. Lo mismo también se está trabajando con el Ministerio de Educación. Y dentro del proceso de reforma que estamos sí trabajando y liderando del Ministerio de Hacienda, tenemos lo que es la reforma de la estructura de las instituciones, donde estamos mirando un poco cuáles son las funciones que tienen en este caso los ministerios y las secretarías dependientes de la presidencia, para fusionar y también limitar en cierta medida la superposición de funciones misma, o efecto de este análisis que estamos haciendo es que la Secretaría de la Función Pública ya venga dentro del Ministerio de Hacienda. También otro proyecto, pero está un poco más postergado todavía hasta ahora, es de ver un nuevo Ministerio de Economía, ¿verdad? O sea, nuestro país necesita un Ministerio de Economía. Hoy tenemos una mirada solamente como Hacienda, Sí. o sea, hoy Hacienda suple la función del Ministerio de Economía al no tener esa entidad nosotros dentro del país. Entonces creemos ya que es el momento de tener un Ministerio de Economía. Entonces estamos trabajando en varias reformas, requiere obviamente su tiempo, su maduración, y esto se inició ya el año pasado, o sea, ya se inició realmente a inicios del gobierno, donde trabajamos primeramente en la reforma tributaria, luego trabajamos en estos procesos de reforma que te había mencionado justamente,
a raíz de una comisión de revisión del gasto público que se había formado, liderado por el Ministerio de Hacienda, y donde sugería justamente mirar estas cuestiones relacionadas a las compras públicas, al funcionario público y a esta superposición de funciones, y también algunas otras reformas que sugería esta comisión, que creemos que son importantes y que van a poder llevar a lo que siempre hablamos, que es una mejora del gasto público. Totalmente categórico, eso es innecesario. Doctora, ¿cuándo o en qué tiempo más o menos planean o avisaron ustedes que estaría ya aprobado o posiblemente aprobado este proyecto de reforma del servicio civil? Y mira, ahora el Congreso está muy centrado en el presupuesto. Yo creo que este tiempo de análisis del presupuesto se va a tomar también esta comisión de hacer su correspondiente análisis. Yo diría de que esto se estaría aprobando. Nuestra idea era que se apruebe este año, ¿verdad? Yo lo veo un tanto difícil, así que probablemente a inicios del año que viene o los primeros meses ya de trabajo del Congreso, pues ya empiezan otra vez sus sesiones en marzo, capaz que en ese momento sí ya podamos tener una nueva ley de la función pública, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Doctora, por cuestión de tiempo hay varias preguntas que lastimosamente tengo que dejar en el tintero. Queremos agradecerle este valioso tiempo que nos brindó y, como siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. No, un gusto acá del Ministerio de Hacienda. Siempre para nosotros es un placer comentar el trabajo que hacemos y que la ciudadanía también conozca cuáles son los cambios que se vienen y cuáles son los fundamentos de esos cambios. Un gusto, así Totalmente, que a muy, las muy órdenes amable. cuando necesiten. Muchas gracias, David. Excelente, gracias, doctora. Un gran saludo, Que muchísimas tengan una gracias. buena Bien, tarde. nosotros con Gracias. esto, Hasta luego. igualmente, muchísimas gracias. Bien, nosotros con esto llegamos al final y lastimosamente tenemos que despedirnos, pero será hasta las 16 horas. Usted ya sabe, nuestro habitual encuentro con el Foro Empresarial, entrevistados también de primer nivel para todos ustedes que están del otro lado. Será hasta más tarde. Gracias por la compañía. Chao, chao.